El antiguo Egipto es conocido por su rica historia, impresionantes monumentos y una cultura fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos. Sin embargo, detrás de las majestuosas pirámides y los complejos rituales religiosos se esconde un aspecto menos explorado y, a menudo, escandaloso de esta civilización: sus costumbres sexuales. Recientemente, científicos e historiadores han comenzado a desentrañar los secretos de la vida íntima de los egipcios, revelando prácticas que sorprenden a la sociedad moderna. Suscríbete y comparte. Comencemos. En un contexto donde la sexualidad era vista como una parte natural de la vida, el antiguo Egipto ofrecía un enfoque abierto y a menudo liberal hacia las relaciones sexuales. A través de textos antiguos, arte y hallazgos arqueológicos, los investigadores han podido reconstruir un panorama que desafía muchas creencias contemporáneas. Desde rituales sagrados hasta prácticas cotidianas, las costumbres sexuales en esta civilización eran diversas y complejas. Uno de los aspectos más intrigantes es la forma en que la sexualidad estaba entrelazada con la religión. Los egipcios veneraban a dioses y diosas que representaban diferentes facetas del amor y la fertilidad. Por ejemplo, la diosa Hathor era asociada con el amor, la alegría y la maternidad, mientras que Osiris y Isis simbolizaban la unión sexual y la regeneración. Estos dioses no solo influían en las actividades religiosas, sino también en las interacciones personales, sugiriendo que la sexualidad era vista como una manifestación divina. 1. Los faraones del antiguo Egipto, conscientes de la importancia de mantener la sangre azul de su linaje, implementaron prácticas matrimoniales que hoy en día nos parecen escandalosas. Esta obsesión por la pureza de su sangre se basaba en la creencia de que su estatus divino y su derecho a gobernar estaban intrínsecamente ligados a la continuidad de su linaje. De esta manera, los matrimonios entre hermanos y entre padres e hijas no solo eran tolerados, sino que eran fomentados como una estrategia crucial para asegurar la estabilidad y el poder de la dinastía. El matrimonio entre hermanos era una práctica común entre los faraones, siendo el ejemplo más conocido el de Tutankamón y su esposa Ankesenamun, quienes eran primos hermanos. Esta unión no solo tenía implicaciones políticas, sino también religiosas, ya que se consideraba que al mantener el linaje dentro de la familia real, se preservaba la conexión con los dioses. Los faraones eran vistos como intermediarios entre lo divino y lo terrenal, y cualquier dilución de su linaje podría interpretarse como una pérdida de esa conexión sagrada. Las uniones incestuosas también se justificaban desde una perspectiva cultural. En el antiguo Egipto, la idea de pureza estaba profundamente arraigada en su cosmovisión. Se creía que los dioses mismos habían practicado tales uniones para crear a los seres humanos y establecer el orden en el universo. Por lo tanto, los faraones emulaban a sus dioses al casarse con sus parientes cercanos, viendo estas relaciones como un reflejo del orden divino. Sin embargo, esta práctica no estaba exenta de riesgos. A pesar de las intenciones de preservar un linaje puro, muchos faraones sufrieron problemas genéticos debido a estas uniones cercanas. A menudo nacían hijos con deformidades o discapacidades, lo que llevó a cuestionar la efectividad de estas prácticas en términos de salud y longevidad del linaje real. 2. Los egipcios abordaban la sexualidad con una actitud de naturalidad y pragmatismo que sorprendía a los viajeros y visitantes de otras culturas. En un entorno marcado por altas temperaturas y un clima árido, era común que la vestimenta fuera mínima. Las ropas ligeras, confeccionadas de lino, permitían a las personas mantenerse frescas en el calor extremo del desierto. Esta necesidad de adaptarse al entorno también fomentaba una relación más abierta con el cuerpo y la sexualidad. En muchas ocasiones los campesinos trabajaban en el campo sin ropa, lo que era visto como una práctica normal y práctica para lidiar con el calor. La desnudez no estaba asociada a la vergüenza o la indecencia, sino más bien a una forma de vida que reflejaba la conexión con la naturaleza y la libertad del cuerpo humano. Esta visión pragmática de la desnudez también se extendía a las relaciones interpersonales, donde el amor y el deseo eran expresiones naturales de la vida cotidiana. Las festividades en honor a dioses como Hathor, diosa del amor y la fertilidad, incluían celebraciones donde se exaltaba la sexualidad como una parte esencial de la existencia humana. Estas prácticas reflejaban un entendimiento profundo de que la sexualidad no solo era un acto físico, sino también un elemento vital que contribuía al bienestar emocional y espiritual de las personas. 3.
La representación de la sexualidad en el arte del antiguo Egipto es un tema fascinante que revela mucho sobre la cultura y las creencias de esta civilización. A lo largo de su historia, los egipcios plasmaron en piedra y papiros diversas escenas que iban desde lo cotidiano hasta lo explícitamente sexual. La existencia de imágenes consideradas monstruosamente obscenas desafía la percepción común de los egipcios como una sociedad completamente compuesta y sabia, mostrando que también tenían un lado más visceral y desenfadado. El llamado papiro erótico de Turín es uno de los ejemplos más notorios de estas representaciones. En este documento se pueden observar escenas de orgías que incluyen a miembros de la corte, sacerdotes y altos dignatarios, lo que sugiere que la sexualidad era un aspecto no solo privado, sino también socialmente aceptado y celebrado en ciertos contextos. Estas imágenes no solo reflejan prácticas sexuales, sino que también pueden interpretarse como un comentario sobre el poder, la fertilidad y la vida. Frases como «ven y métemela por detrás», que se encontraban escritas en el papiro, evidencian un lenguaje directo y provocador que contrasta con la imagen más formal y serena que a menudo se asocia con el arte egipcio. Esto plantea preguntas sobre las normas sociales y las dinámicas de poder en la corte, sugiriendo que el deseo y la sexualidad formaban parte integral del tejido social. Además, estas representaciones pueden haber tenido funciones rituales o simbólicas, vinculándose a creencias sobre la fertilidad y la continuidad de la vida. En una cultura donde el ciclo del nacimiento y la muerte era central para su cosmovisión, las imágenes sexuales podían ser vistas como una celebración de la vida misma. El arte erótico del antiguo Egipto ofrece una visión compleja de cómo esta civilización entendía y expresaba su sexualidad. Más allá de ser meras representaciones gráficas, estas obras reflejan un profundo entendimiento humano de deseos, relaciones y el papel de la sexualidad en una sociedad rica en simbolismo y tradición. Dale like, suscríbete y comparte. 4. El mito del valor sagrado del semen en el antiguo Egipto es un aspecto fascinante de su cosmovisión, que entrelaza la sexualidad con la creación y la fertilidad. Según la mitología egipcia, el dios Atum, considerado el creador del mundo, surgió del caos primordial. Este acto de creación no solo simboliza el inicio de la existencia, sino que también establece una conexión directa entre la sexualidad y el origen de todo lo que existe. La masturbación de Atum se presenta como un acto fundamental para la procreación de otros dioses, lo que resalta la importancia del semen como fuente de vida y poder. En este contexto, el semen no solo es visto como un fluido biológico, sino como una sustancia sagrada capaz de generar vida y fertilidad. Esta creencia se extendió a otras áreas de la vida egipcia, donde la sexualidad y la reproducción eran elementos esenciales para el bienestar y la continuidad de la civilización. La ceremonia anual en las orillas del Nilo, donde el faraón realizaba un ritual de homenaje al río, es una manifestación concreta de esta creencia. Al masturbarse y hacer caer su semen en las aguas del Nilo, el faraón no solo honraba a Atum, sino que también aseguraba la fertilidad de las tierras aledañas y garantizaba buenas cosechas. Este ritual era seguido por otros asistentes, quienes también participaban en este acto simbólico que reflejaba su conexión con lo divino. Así, el semen se convierte en un símbolo poderoso dentro de la cultura egipcia, representando no solo la creación divina, sino también un vínculo profundo entre los seres humanos, sus gobernantes y los dioses. La sacralización de este fluido muestra cómo los antiguos egipcios integraban conceptos de sexualidad y espiritualidad en su vida cotidiana. 5. Puede resultar sorprendente, pero la mujer gozaba de una gran independencia en comparación con otras civilizaciones. No tenía ninguna dependencia legal del marido. De hecho, no existía la ceremonia del casamiento, y tampoco sufría presión para llegar virgen al matrimonio. 6. Las parejas se conformaban muy jóvenes. Ellas, alrededor de los 14 años, ellos, a los 16, sobre todo con fines reproductivos. De hecho, la infertilidad era motivo suficiente para la separación. 7. A la inversa de los romanos, que consideraban el sexo oral como una práctica impura, los egipcios lo tenían como de sus costumbres sexuales favoritas. De hecho, existían las felatrices, prostitutas especializadas en esa práctica que se distinguían por una pintura labial roja muy intensa. 8. Las prácticas de necrofilia y zoofilia, aunque hoy consideradas reprobables y condenadas en la mayoría de las culturas,
eran sorprendentemente comunes en el contexto del antiguo Egipto. Estas conductas han sido documentadas a través de representaciones artísticas y textos que reflejan la complejidad de las creencias y rituales de la época. En el caso de la necrofilia, se creía que el acto sexual con los muertos podía estar vinculado a la liberación del alma. Los egipcios tenían una profunda conexión con la vida después de la muerte, y esta práctica podría interpretarse como un intento de mantener un vínculo con los seres queridos que habían partido, así como un medio para asegurar su resurrección en el más allá. Por otro lado, la zoofilia también aparece documentada en algunos textos y representaciones artísticas, lo que sugiere que los egipcios podían haber visto en estos actos una forma de conexión con lo divino o una expresión de fertilidad. Un hallazgo arqueológico notable relacionado con esta temática es un primitivo consolador hecho a partir del pene de un cachalote. Este objeto inusual no solo revela aspectos íntimos de la sexualidad egipcia, sino que también destaca cómo los antiguos egipcios buscaban explorar y expresar su deseo a través de medios poco convencionales. Ambas prácticas, aunque hoy son vistas a través de una lente crítica y ética, nos ofrecen una ventana fascinante hacia las creencias y costumbres de una civilización que tenía un entendimiento muy diferente sobre la vida, la muerte y la sexualidad. Estas representaciones nos invitan a reflexionar sobre cómo las normas culturales evolucionan a lo largo del tiempo y cómo lo que una vez fue aceptado puede ser reprobado por generaciones futuras. Las costumbres sexuales del antiguo Egipto revelan una cultura rica y compleja, donde el sexo no solo era visto como un acto físico, sino también como un elemento integral de su espiritualidad y vida cotidiana. A medida que los científicos continúan explorando este fascinante tema, nos encontramos ante una oportunidad única para entender mejor cómo estas prácticas han influido en nuestra percepción actual de la sexualidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.